sobre también las artes de pesca modificadas. So, hay que aprender a ser resilientes y flexibles en esta área de trabajo y estoy agradecida que en mi doctorado he aprendido eso. Y bueno, ahora les voy a hablar de cómo comprender las percepciones de los pescadores sobre la participación y adopción de las artes de pesca modificadas. Como ya todos aquí sabemos, hay un problema en las pesquerías mundialmente que es la captura incidental de especies no objetivo, conocido como bycatch, ¿verdad? En que se capturan muchas especies como tortugas marinas, aves, mamíferos e incluso tiburón y rayas, que son capturadas de forma incidental y mueren durante las actividades pesqueras. Lo que hace que la captura incidental sea un problema de conservación de alta alerta es que no solo es un problema global, sino también un problema que afecta a varios tipos de especies, cual exige soluciones que ayudan a prevenir que las poblaciones se bajen. Así que en un esfuerzo por ayudar a reducir la captura incidental y su impacto, se han desarrollado diversas tecnologías pesqueras y modificaciones también, o es decir, artes de pesca modificadas con la intención de reducir específicamente la captura incidental en la pesca. Y ahora voy a hablar de unos ejemplos. Tenemos tecnologías para la reducción de la captura incidental, como las redes iluminadas. Y mi profesor Jesse Cinco ha tenido mucho experiencia con este tema, haciendo no solamente luces iluminadas, sino también luces solar, en que fueron probadas las primeras luces solares en el mundo en baja y ha enseñado que puede reducir la captura incidental de tortugas marinas, aves y tiburón. También hay la transición de la pesca con el anzuelo en forma de J hacia anzuelos más circulares en los palangres, con el fin de reducir el enganche de tortugas marinas, así como también acústicos para reducir la captura incidental de mamíferos. Sin embargo, también existen otras formas de cómo reducir la captura incidental que puede ser un poquito más económico, y se pueden lograr con cambios en las técnicas de cómo pesca el pescador, así como modificaciones en la construcción de las mismas redes de los pescadores, lo que incluye usando diferentes tipos de carnada o el uso de cambiar el tamaño de malla a más pequeño en las redes de enmalle o chinchorro. Y ahora que sabemos que sí existen diversas tecnologías y modificaciones para reducir la captura incidental, deben de ser sometidas a prueba, ¿verdad? A ver cómo sirven. Y se han realizado pruebas en pesquerías operativas, experimentos controlados o hasta experimentos en laboratorios para entender cómo funcionan estas artes modificadas en realidad, con el objetivo de ver si el impacto de las especies de bycatch puede ser reducido. O sea, sirve o no sirve para reducir bycatch. Pero también así como cómo es el impacto de las especies objetivo. ¿Pueden los pescadores capturar lo que ellos quieren? Que es importante porque hay que recordar que no solamente hay que entrar a estas comunidades y decir, estás matando muchos animales en peligro, hay que parar. No, también tienes que entender que estas son sus vidas y traen comida a su familia y lo necesitan para su comunidad. Para saber y poder entender más cómo sirven estas herramientas para la reducción de la captura incidental, deben de someterse a diversas pruebas para evaluar cómo funciona en la pesca real. Así que hicimos una revisión de la lectura mundialmente, literature review, sobre cómo las artes de pesca modificadas han sido evaluadas, donde encontramos que la mayoría de los estudios probando artes de pesca modificada se centraron en evaluar las métricas que llamamos performance metrics, que se muestran a la izquierda y incluye impactos al bycatch, especies objetivo y cambio en el precio del mercado. Y muy pocos compararon evaluaciones sobre el impacto que estas herramientas tienen a los pescadores, pues que son los que están usando el arte de pesca.
Y esos te muestran en la derecha um, que se puede, por ejemplo, hay más que tres métricas que se pueden usar para evaluar cómo funcionan estas tecnologías o modificaciones y cómo los impacta a los pescadores, para poder entender cómo funciona a una escala más amplia. No solamente que, oh, ay, qué bueno que sirve para reducir bycatch y puede mantener el especie objetivo. No, hay que entender más sobre cómo podemos mejorar la tecnología. Y si quieres saber más información sobre este estudio, en la parte de arriba hay un QR code, un QR que puedes escanear y te va a llevar directamente al artículo. Y bueno, sabiendo que ya existe artes de pesca modificadas primeramente y que se están probando en pesquerías con pescadores, queremos comprender qué podría motivar a los pescadores a formar parte de un proyecto que prueba estas nuevas artes y también evaluar las experiencias de los pescadores que ya han participado anteriormente en un proyecto de la reducción de bycatch. So, sabemos principalmente es que sí ya existe y que trabaja bien, pero ¿qué motiva a los pescadores a decir que sí, que quieren aprender más y quieren hacerlo en campo? Así que me fui a Baja California Sur, México, para aprender más de las perspectivas de los pescadores. Y en realidad, más que un lugar súper bonito y padre, este sitio es un sistema ideal para esta investigación, dado que la región de Baja tiene un gran problema con la captura incidental de tortugas marinas, tiene diversos tipos de pesquerías artesanales y también ya existen investigaciones previas con artes de pesca modificadas para la reducción de la captura incidental, hecho en conjunto con los pescadores mexicanos. So, realizamos entrevistas con pescadores artesanales a lo largo de las costas del Pacífico, pero también del Golfo de Baja California Sur, México. Y hablamos con 98 pescadores de 11 diferentes comunidades pesqueras, donde se hicieron las entrevistas en español y luego fueron traducidas en inglés para los análisis. Y en las entrevistas usamos métodos mixtos, lo cual incluye preguntas y respuestas abiertas y cerradas. So, para hacer este proyecto me tuve que poner la gorra de social science y usar o sea, casi como lo que he aprendido de basic science y cambiar un poquito de gears, pero me encantó lo que tuve que hacer. Y bueno, analizamos todas las respuestas abiertas de los pescadores utilizando técnicas de codificación inductiva, o inductive coding, lo que permite que salgan temas directamente de las palabras de los pescadores. También utilizamos regresión logística para evaluar qué factores influyen la preferencia de los pescadores respecto a la forma en que deberían implementarse las artes de pesca modificadas para reducir la captura incidental. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que hablamos con los pescadores y qué aprendimos. La entrevista comenzó preguntando a los pescadores si conocían algún arte de pesca modificada para reducir la captura incidental de especies en peligro de extinción. Y esto incluía tecnologías y también modificaciones simples, donde el 60% dijeron que sí. Luego preguntamos a los pescadores si estarían interesados a participar en un proyecto donde se haga pruebas con artes de pesca modificadas para reducir la captura incidental. Y el 90% de los pescadores que entrevistamos respondieron que sí estaban interesados. Es genial saber que los pescadores quieren participar, ¿no? Es algo bueno que quieren aprender más. Pero también es igualmente importante comprender por qué quieren hacerlo. Así que analizamos sus respuestas y encontramos que los pescadores reportaron una variedad de razones por cual ellos están interesados en participar.
Aquí en el y-axis tenemos la proporción de respuestas y en el x-axis la lista de las razones que los pescadores reportaron por qué están dispuestos a participar. Se agruparon las razones específicas en cuatro categorías temáticas, que son protección del medio ambiente en verde, innovación y búsqueda de conocimiento, que es en azul, consideración de los pescadores en morado y regulación y cumplimiento en naranjado. En el lado derecho puedes ver todas las razones específicas que formaron cada grupo, que en total fueron 10 diferentes razones de las respuestas de los pescadores. Y como vemos, el grupo de protección del medio ambiente fue reportado más frecuente entre los pescadores como razones mayor que influye por qué los pescadores quieren participar o están interesados en un proyecto de la reducción de bycatch. Pero también igual hay interés en la innovación y conocimiento de usar nuevas técnicas, que está indicado en el color azul. Al igual que cualquier otro bien científico social, también las preguntas a los pescadores, había una segunda pregunta con respuestas cerradas para observar cómo podría variar sus respuestas usando formato abierto, o sea, cuando tienen la posibilidad de hablar de lo que ellos quieren, a uno cerrado, tenerlo específicamente enfocarse en unas frases que pueden hacer verdad o no. Así que les presentamos a los pescadores una lista de razones sobre temas que podría influenciar por qué a lo mejor les gustaría participar en un proyecto de artes de pesca modificadas para reducir la captura incidental. Y les pedimos que indicaran si estaban de acuerdo con las siguientes frases que puedes mirar otra vez aquí en el y-axis. Y vemos en los resultados que las afirmaciones que mencionaron en la pregunta abierta, o sea, en las respuestas anteriores, como interés en ver los resultados del proyecto, que lo consideran una experiencia valiosa y que quieren pescar de manera más sostenible, también son reflectados aquí, donde puedes mirar que casi la mayoría de los pescadores dijeron que están de acuerdo con las frases que miras en el y-axis. O sea, nos da un entendimiento de que lo que aprendimos anteriormente coincide con esta sección de frases donde los presentamos cómo pueden mirar estas artes de pescas modificadas. Al siguiente, queríamos saber si había pescadores que entrevistamos que han participado previamente en un proyecto de prueba de artes de pesca modificadas, donde el 12% que fueron 12 pescadores reportaron que sí han participado en un proyecto de artes de pesca modificada para reducir la captura incidental, que también es igual de importante de aprender, o que ya sabemos que están participando y que quieren participar, cómo son sus experiencias para poder mejorar esa fase de continuar con trabajar con los pescadores, porque no solamente es un trabajo o un tesis que completar, sino esto también es su vida y hay que tener esa relación y beneficio mutual. Y bueno, describimos que la mayoría de los pescadores reportaron una experiencia positiva, que fue algo bueno que escuchar. Y cuando les pedimos que reportaran qué aspectos consideraron positivos y negativos o qué fue difícil a lo largo de sus experiencias. Descubrimos que los pescadores señalaron que no tener un impacto negativo en la captura objetivo fue lo que más consideraron como el aspecto positivo de su experiencia. Pero experimentar desafíos durante el trabajo de campo, como el labor más intenso y utilizando una nueva técnica, fueron reportados como la parte negativa o más difícil de participar en un proyecto. Que si lo piensas en una perspectiva de pescador, tiene, o sea, entendimiento, porque a veces en estos proyectos hay que ser
meticulous en cómo colectamos los datos y a veces puede afectar cómo los pescadores pescan normalmente porque hay que parar un ratito para sacar notas o hay que hacer esto diferente. Eso fue reportado un poquito como la parte difícil de participar en un proyecto que evalúa artes de pesca modificadas. Igualmente, les preguntamos a los pescadores otro conjunto de preguntas cerradas para evaluar su participación en la realización de su experimento de bycatch. Y les preguntamos si estaban de acuerdo sobre representado en el color oscuro azul, desacuerdo, o sea, representado en el color azul claro, o inseguros, representado en color gris, con las siguientes frases que puedes mirar otra vez aquí en el Y-axis. Y grupamos las respuestas en categorías donde la primera es la eficacia de la modificación. So, how well does this modification work? Um, el 100% de los pescadores consideraron que la modificación que probaron redució la captura incidental de especies en peligro de extinción. So, anotaron que sí sirve para reducir la captura incidental. Y un poco menos de la mitad estuvo de acuerdo en que la modificación no afectó el número de la captura objetivo, que es un poquito interesante de aprender porque cuando otra vez te metes en los zapatos de los pescadores, aunque por ejemplo no haya una diferencia estadística en la captura objetivo, para el pescador ellos lo miran en cantidad y aunque los resultados puedan y los análisis puedan decir que no había una diferencia, si los pescadores ellos ven o perciben que sí había uno, aunque no había, o sea, hay que acomodar esos pensamientos o poder entender más en cómo podemos hablar más con los pescadores, porque es importante de cómo la ciencia y la mente de una persona coinciden. En términos de la practicalidad y adopción, asimismo, encontramos que el 100% de los pescadores estuvo de acuerdo que la modificación mejoró su experiencia de pesca. La modificación fue fácil de usar y al preguntarles si continuaban usando la modificación que probaron, casi la mitad de los pescadores dijeron que sí. So es algo interesante en saber y también importante saber, ok, ya se probaron con los pescadores, ¿lo van a seguir usando? ¿Por qué sí o por qué no? Y esa es casi la pregunta donde cada científico que hace pruebas con artes de pesca modificadas tiene que pensar y tratar de poder entender cómo podemos seguir trabajando con los pescadores para que lo usen y no sea una tecnología que más fue creada por sí. En relación con el tema de colaboración, encontramos que todos los participantes consideraron que les agradó el equipo con el que trabajaron, que creen que los colaboradores del proyecto tenían sus mejores intereses y escuchaban sus ideas, igual como que se sentían cómodos compartiendo sus propias ideas y que trabajaron como equipo para completar el proyecto. Que también son importantes y evaluar porque el equipo puede, o sea, en las relaciones con los pescadores, el equipo que llega a la comunidad debe de poder transmitir que este es un proyecto en conjunto. No solamente es yo te voy a decir qué hacer y que sacas mis datos y me voy. No, hay que trabajar con el pescador y poder tener esa relación en compartir ideas y también poder aprender de ellos mismos. En la relación a la sección sobre valor y participación que está en la derecha, todos los participantes consideraron que fue una experiencia valiosa, otra vez. La mayoría volvería a participar si les invitaran nuevamente y opinaron que fueron compensados de manera justa por su tiempo y esfuerzo, que también es algo importante de
pensar cuando les pedimos a los pescadores que participen y nos ayuden como científicos en nuestros proyectos, porque hay que pensar que ellos deben de salir de su rutina y a lo mejor no van a capturar nada y deben ser los pescadores también compensados de manera justa por su tiempo y esfuerzo que están participando en el proyecto. Bueno, ya que tenemos una idea de por qué los pescadores desean participar en estos proyectos y de cómo han sido sus experiencias, también nos interesa comprender qué perciben como ventajas y desventajas del uso de artes de pesca modificada para informar si estas herramientas van a ser adoptadas y igual qué puede influir la preferencia de cómo estas artes deben de ser adoptadas entre pescadores voluntariamente o obligadas. No sé si han notado, pero mi tesis está creando una historia. Primeramente, con el Literature Review, encontramos que en las pruebas no se considera mucho el perspectivo y la evaluación de cómo afectan a los pescadores. Parte A. Parte B es entender, ok, ¿por qué quieren los pescadores participar y cómo fueron sus experiencias? Ya que entendemos un poquito más, parte C de mi tesis es, ok, ahora, ¿qué piensan de estas artes de pesca modificadas? ¿Cómo las podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué es el siguiente paso para implementar y no solamente crear tecnologías, o sea, cada año, cada 10 años y no sean usadas entre la comunidad o el pescador? Cuando pedimos a los pescadores que describieran las ventajas de utilizar artes de pesca modificadas para reducir la captura incidental, ellos anotaron amplias razones de que consideran ventajas, los cuales que se muestran aquí en el y-axis, así como la proporción de respuestas en la x-axis, donde el beneficio para la conservación, otra vez, fue señalado como mayor frecuencia, como una ventaja del uso de estas herramientas. Podemos ver que los pescadores entienden o tienen ese conocimiento de que estas herramientas son usadas para proteger el medio ambiente, para proteger especies en peligro, que es últimamente porque son diseñadas estas herramientas. Y por ejemplo, tenemos un pescador que afirma que dejará de afectar a las especies que forman parte de su ecosistema, que las especies en peligro de extinción serían protegidas y que no matará a esas especies que no deberían. Por el contrario, cuando pedimos a los pescadores que describieran cualquier posible desventaja del uso de artes de pesca modificada, nuevamente aquí en el y-axis se muestra todas las desventajas que se reportó entre los pescadores, donde impactos negativos en su captura objetivo fue una de las principales desventajas del uso de herramientas. Con estas respuestas podemos ver que coinciden con ellas mismas. Estamos viendo los mismos temas entre diferentes preguntas para los pescadores que como científicos nos hace entender, ok, estos son los que son importantes para ellos. Hay que tener esto en mente cuando seguimos con estos proyectos, cuando creamos nuevos proyectos, y entender que sí reconocen y que también hay otros factores que pueden afectar cómo los pescadores interactúan con artes de pesca modificadas. Unos ejemplos aquí, los pescadores mencionaron que la captura o producción se reducirán y que la captura capturarán menos de las especies que ellos buscan para proteger a aquellas que se encuentran en peligro. Son comentarios que son, o sea, de la realidad, que reconocen que a lo mejor van a proteger a unas especies, pero a lo mejor no van a capturar a otras. Y hay que entender cómo los pescadores están percibiendo esa información. Por último,
Preguntamos a los pescadores si preferían que las herramientas para reducir la captura incidental se usen de forma voluntariamente entre ellos o que fueran impuestas por los gobiernos locales. Y como sospechamos, más del 60% de los pescadores indicaron que prefería que la adopción de arte de pesca modificada fuera voluntaria. Que pues eso algo ya sospechábamos porque como cualquier persona a veces no nos gusta cuando alguien nos dice qué hacer, especialmente el gobierno, y si el pescador tiene esa flexibilidad de escoger, o yo lo quiero usar voluntariamente, aunque no haya una ley, podemos entender a lo mejor por qué tienen esa decisión. Pero en mi proyecto lo llevamos a un paso más adelante y en la pregunta cerrada relativa al uso de estas herramientas, lo cual se resume en cuatro temas principales que los puedes ver en este modelo, hay resultados de conservación, seguridad y cumplimiento, eficiencia operativa y beneficios económicos. Y creamos un modelo binario, so binary model, para determinar si algún de estos cuatro factores podría predecir si los pescadores escogen que preferían voluntario o el uso obligatorio de las artes de pesca modificadas. En otras palabras, queríamos saber qué de estos cuatro temas puede darnos las más información en que pueda contestar si un pescador escoge voluntariamente o obligatorio. Y nos quedamos asombrados por lo que reveló el modelo, que muestra que un predicador significativo, significant predictor, que indica que a medida de aumentar las percepciones de los pescadores sobre los beneficios económicos, como lo ves en el x-axis, abajo, la probabilidad predicha de adopción de herramientas obligatorias para la reducción de la captura incidental también aumenta, sube, tal como muestra en el y-axis. Y asimismo, la área gris o morada representa el intervalo de 95% interval, so the 95% confidence interval. En otras palabras, descubrimos que los pescadores tenían 16 veces más probabilidad de apoyar las herramientas obligatorias para la reducción de la captura incidental debido a los beneficios económicos que ellos perciben. Si ellos perciben que van a tener beneficios económicos, ellos van a estar más en soporte a que estas herramientas sean band-aids, que sean obligadas. Y esto constituye un gran entendimiento de relevancia en términos de implicaciones para las políticas públicas. En términos generales, hallamos que la disposición de los pescadores a participar en proyectos de reducción de captura incidental viene de múltiples razones. Y lo bueno es que sí existe un gran interés entre los pescadores por participar, pero la participación actual es pequeña. Sin embargo, aquellos pescadores que sí participaron en los proyectos reportaron una experiencia positiva. Es algo bueno que encontramos de este estudio porque sabemos que los pescadores, los que estuvieron interesados, les valió la pena participar y aprender más de cómo reducir el bycatch en las pesquerías. Y también encontramos que los pescadores reconocieron la importancia del uso de tecnologías o modificación para la reducción de capturas incidentales con el fin de disminuir la captura incidental de tortugas marinas, así como de otra megafauna marina. Sin embargo, las pérdidas percibidas en la captura objetivo pueden desalentar su adopción. Igual como hablaba un poquito anteriormente, aunque
los análisis estadísticos pueden decir que no bajó la captura objetivo si los pescadores perciben que sí hay un desacuerdo y hay que poder entender cómo podemos ser más claros o poder entender un poquito más cómo podemos arreglar esos diferentes conocimientos, pero también enseña la importancia de que no todo debe ser ciencia, sino también hay que entender la perspectiva del ser humano. Um, pero los beneficios económicos percibidos constituyen un fuerte predictor de la adopción, ya que los pescadores muestran una probabilidad de 16 veces más de apoyar el uso de tecnologías o modificaciones de reducción de captura incidental, incluso si fueron obligadas por el gobierno, que es algo interesante de aprender sabiendo cómo han trabajado estudios anteriormente, como por ejemplo los TED en los Estados Unidos, cuando fueron implementados a parte del gobierno, los pescadores a veces cerraban la red para que la tortuga no se podían salir y aunque estaba parte del gobierno, había un desacuerdo con los pescadores y eso enseña otra vez la importancia de hablar con los pescadores, entender sus percepciones y cómo podemos también incluir lo que a ellos les importa más. Así que recomendamos promover el desarrollo y implementación de modificaciones que aumentan explícitamente los beneficios económicos para los pescadores y no solamente reduzcan la captura de bycatch. Y sé cuando la palabra económicamente entra a la página, muchos piensan de, ay, hay que, pues, todo es del dinero, hay que vender el producto a más alto precio. No solamente incluye el precio del pescado, sino también hay que entender a mejor cuánto el pescador puede ahorrar en el mantenimiento de su equipo de red cuando tienen más bycatch. Esa es otra cosa, otra parte de un economic analysis o otro análisis económico que no solamente es del precio del pescado, sino de cómo ellos pueden ahorrar más dinero en su equipo, a lo mejor cómo pueden ahorrar más tiempo teniendo less bycatch y así tienen más oportunidad de pescar más y pueden capturar más pescados. O hay diferentes maneras en que podemos mostrar los beneficios económicamente de las artes de pescas modificadas. Hay mucho trabajo que todavía hay que hacer, pero espero que esta información sea unos primeros pasos en cómo entender y entregar entregar la información de los pescadores hacia o sea, mundialmente de los equipos de reducción de bycatch. Y antes de terminar, me gustaría tomar un momento para agradecer a los dos mejores asistentes de campo que jamás podría haber deseado, que son mis papás, que me acompañaron en mi trabajo realizando entrevistas a pescadores por toda la baja en México. Los tres Ujú. de nosotros rentamos un carro y nos fuimos a, a conocer diferentes comunidades y me encantó porque, o sea, mis papás me pudieron ver en acción y cómo o sea, cómo mi sueño fue realidad hablando de tortugas, solo con pescadores y bueno, fue una gran experiencia a tenerlos participando en mi tesis, los puse a trabajar. Ah, y así como también los pescadores que participaron en este proyecto y claro, mi profesor Jesse Senko en la Universidad Estatal de Arizona. Y gracias a todos por su tiempo y escucharme hablar de lo que ha hecho durante mi doctorado y si tienen preguntas, estoy aquí para contestarlas. Gracias. Gracias. Excelente, Cindy. Gracias. Me imagino
que disfrutaste mucho la experiencia con tus padres al final. Es una cosa que Oh, habi- sí. habitualmente no se cuenta en ciencia, pero vale mucho. Oh, Debe sí. haber preguntas, yo tengo un montón. Sí, ¿quiere que pare de compartir para así vernos todos o Como quieras. Eh, Sí, eh, sería mejor. Mejor. bueno, Así podemos cambiar de los asistentes, los podemos pasar a panelistas, así tienen opción de habilitar su cámara bueno, y damos lugar a las preguntas. Sí, muchas gracias, Cindy. Excelente trabajo, la verdad, muy interesante. gracias? Yo también ¿Pregunto? tengo preguntas. Bueno, Vero, Bueno, arrancamos. felicitaciones, Cindy, muchas gracias. Felicitaciones a tus papás también, que me imagino que disfrutaron mucho con tu trabajo. Y este trabajo, tu investigación es como la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo hacer que los pescadores tengan el uptake voluntario? Porque de investigaciones de dispositivos de reducción de captura incidental hay un montón en Europa, en Estados Unidos, en Australia, pero sí el contexto cultural y social de los pescadores afecta muchísimo. Y no es lo mismo trabajar en Estados Unidos que trabajar en Latinoamérica. Y si en Estados Unidos fue difícil con el TED, bueno, más difícil es en Sudamérica, ¿no? El ejemplo que te puedo decir es que en Brasil hace 25 años que está en la legislación los TED, pero no se usan. Y hay proyectos que tratan de incentivar a los pescadores, pero sí, que no les afecte la captura no es suficiente. O Ujú. tienen que capturar más o los biólogos tenemos que hacer magia para que la cadena de valor de ese producto pesquero sea mayor. Y sí, ahí pasa toda esa parte económica. Entonces, mi pregunta es, ¿qué harías vos? ¿Cuál sería tu próximo paso si vos decís, bueno, yo quiero incentivar a estos pescadores que vos conocés, que sabés quiénes son? eh, ¿Cómo podría ser para que ellos lo hicieran voluntariamente? Sí, es una buena pregunta. Y para contestar un poquito directa, es lo que yo he aprendido es estar presente y hablar con la comunidad. A veces pensamos que yendo a un individual es suficiente. No, hay que hablar con toda la comunidad. So, por ejemplo, yo trabajo en una comunidad que se llama Isla del Pardito en Baja California Sur. Y hemos trabajado con dos pescadores, Juan y Felipe Cuevas, por ya, bueno, mi profesora ya ha trabajado con más de 10 años y yo ya pues llevo 5 con mi doctorado. Y siempre he tratado de tener esa relación con ellos y he aprendido que hablando con ellos y que la comunidad que son parte nos miren que hey, ellos no vienen solamente a trabajar, ellos vienen a conocer cómo vivimos, cómo hablamos. Y de eso salió más pescadores en esa misma comunidad interesados en, hey, ¿qué son estas luces? ¿Cómo sirven? ¿Cómo me puedo involucrar? Así es como empieza y hay estudios previos que han mostrado que cuando los pescadores ellos menten están involucrados y también apoyan a la tecnología, es más fácil de desarrollar la tecnología. So, ahorita vemos que en nuestra comunidad estamos afortunados que esos pescadores les gustan el trabajo que hacen con nosotros, solo comparten con otras comunidades. Ya no solamente es en Isla del Pardito, hablamos con otras San Evaristo que están cerca de nuestra comunidad y así la palabra sale y dice, oh, ok, no afecta mi captura y es menos tortugas, menos chamba para mí, ¿no? De sacarla o lo que sea. Y así hay que empezar y es importante ok, hay que estar en comunicación con los pescadores. Ellos saben con quién hablar, con quién decir. Y hay otras cosas que
que también son importantes que a lo mejor como científicos no pensamos. Por ejemplo, en parte de mis resultados también aprendí que los pescadores a veces tienen presión social de participar con científicos, como pueden tener una diferente, ¿cómo se dice? Mindset en que oh, trabajas con este grupo que mejor ellos no, hay que no relacionar con ellos porque son muy de medio ambiente. O sea, esas son cosas que piensas que son, que no importan, pero en realidad pueden importar cuando hablamos de uptake voluntariamente. O sea, porque esas son otras cosas que afectan cómo se desarrolla estas tecnologías cuando no son implementadas. Bien. Gracias, Cindy. Sí. Cindy, una pregunta. El producto de estas pesquerías que estás hablando, ¿se consume a nivel popular o en restaurantes y demás? Porque una de las cosas que he visto que se usar en otros países eh, es que empiezan algunos restaurantes para turistas Ujú, a hablar de que tienen pescado sostenible. ujú. En Uruguay un lindo ejemplo que te puede... Bueno, pero podés empezar a separar restaurantes y hoteles que se dan el gusto de decir este pescado es sostenible porque el pescador que nos provee a nosotros hace tal cosa para las tortugas. ¿Eso pasa? Ah, bueno, en la comunidad que yo trabajo, sí, había un programa, parte de Blue Turtle Sustainable, no sé si han escuchado de ese grupo, es parte de Stephanie Russo que estaba con Upwell. Y ella compraba camarón a los pescadores que usaban artes de pesca que no capturaban tortugas. O, por ejemplo, le compraban a los pescadores que usaban las luces Ok, a un precio más alto y los vendían a los restaurantes locales en baja. muy bien. Y el problema con esto es que fue small scale, fue un programa que empezó solamente con ella y veamos que está funcionando, o sea que hay interés, ponemos cartelones en las mesas y los restaurantes que, oh, estás comiendo camarón sostenible. Um, y ahorita no sé cómo está el proyecto, si todavía continúa, porque ella tenía fondos para poder comprarle a estos pescadores a un más alto precio, pero esto es casi, eso tenemos en mente, en cómo podemos reward, o sea, a dar a los pescadores que están pescando de manera más sostenible ese premium, o sea, ese premio de, ok, vamos a comprar tu pescado a más alto precio. Y más hablar un poquito más, cuando empezaba mi doctorado tenía la idea de usar blockchain. So blockchain es un tipo de tecnología donde puedes arrastrar, so track, un producto que sale de un pescador, por ejemplo, y lo rastreas hasta la tienda. Y, o sea, tenía muchas ideas a empezar. Y eso es algo que me gustaría hacer en el futuro para trabajar más con los pescadores y decir, hey, damos, o sea, reconocemos y te damos valor de poder hacer algo diferente. Sí. Y queremos compartir con el mundo que un pescador de Baja o de Perú o de Argentina está pescando responsible y hay que darle ese premium por su pescado. So, hay programas locales, pero falta mucho trabajo que hacer. Sí, gracias. Sí. Dijo más preguntas, yo puedo seguir. Ahí Marcelo está con la mano levantada. Dale. Después, entre los asistentes, quien quiera hacer una pregunta, por favor, que levante la mano. Sí, Tony Tony Nalovi, que está Martín entre los asistentes, y hace una pregunta a Cindy, no sé si la Ok. puedes leer. Ahí Hola, Tony. tengo. Muy bien.
¿Qué pasó? Va Tony, contesta, yo creo Ahí que va Tony, puede ahí Hello, le... hello. Hi, buenos días. Buenos días, Tony. Así es. Yeah, yo español no es perfecto, but it's getting better. Yo soy en Puerto Rico con un trabajo de formación de personas local para un proyecto de interview de pescador sobre el sujeto de bycatch y percepción de bycatch y de megafauna. Cindy, it was very cool. And so the question I asked in the chat, sorry, I just passed it to English. So I'm very happy to see scientists, putting time and effort into understanding these perceptions and how important it is for the work that we've been trying to do. I think it helps gauge the success and non-success of certain mitigation measures that work better than others and yet have not been adopted. Mhm. But my question was in line with the work that you're doing is, do you feel that the fact that your university, your lab has been invested for such a long time in the area where you've been interviewing these fishermen lead to more positive, interpretable, positive perceptions on their part, because you didn't just come and do something one time and disappear, but you guys are there year after year working with them. And so they understand what bycatch is, and they understand what bycatch mitigation is, and they understand the different ins and outs and inputs and outputs. Do you think that, I mean, definitely must affect it? How do you feel that your results would be if you were to interview fishermen in a community that doesn't have a lot of experience working with scientists and exposed to the work that you've been doing? So that is a very great question and a very important comment to consider when we think about doing interviews with small scale fishers. So of course, I think our work, because we have always been present in these communities, they have probably had a more than high positive experience. However, my sample size of the fishers that we have worked with was about only 10 of them. And 2 of them were fishers who had previously participated. So we went out beyond the communities that we knew. And we went through different communities that didn't even know my name and didn't even know Arizona State University. And so when we still saw cohesion within our results, we were kind of understanding that, okay, it's not just the fishers that we have worked with. We also see it in other fishers who have never heard about us before. Maybe they've heard of other people or other, but not necessarily ASU or the lab that I'm part of. So that kind of confirmed with me that our results are unbiased in that aspect. Y esto, para completar esta pregunta y volver al castellano, me parece imposible que tengas tanta gente como para llegar a todas las comunidades. Yo he visto comunidades desde el sur de Perú hasta el norte de México y son centenares. Entonces a veces, pues sí, sería muy lindo alguien muy vinculado con la comunidad, inclusive que vivieran en esas, pero si no se puede, el tema de los mercados es algo que si los compradores de pescado saben que tiene una ventaja grande cuando está usando un cierto equipo, y es verificable eso, porque también se puede hacer trampa, que se certifiquen las pesquerías, que se certifiquen pescadores. Yo trabajé en la pesquería de atún, y bueno, cuando empezaron las certificaciones, cambió la actitud muchísimo, pero había observadores en todo, en fin, había una verificación posible. Pero me parece que es súper importante que tengas métodos que se extiendan a muchas comunidades. Y a veces la economía te dice, en baja, según tengo entendido, hay compradores que van y compran en varios lugares, inclusive traen el pescado acá a California o Arizona. Entonces, esos compradores pueden ser un vehículo para muchas comunidades, aportar pescado utilizando las
las buenas técnicas y que el consumidor americano escuche. Claro. Este pescador está haciendo el trabajo. Bueno, perdón, estoy hablando demasiado. No, son comentarios excelentes y hay que pensar a big scale. Muy bien. Dejo otras preguntas. Yo tengo alguna más. Marcelo. Marcelo está con la mano levantada y después tenemos un par de comentarios en el chat. Dale. Sí, mira, yo le pasaría hay una que está en el chat, una pregunta, pasa a ella, porque yo también la tenía dentro de mis preguntas, pero que responda a ese, después yo me meto con otras preguntas más, así que démosle el pase a los demás, mientras. Bueno, tenemos un comentario de Nerea Lezama, no sé si ya se desconectó, que estuvo participando del webinar. Sí, Nerea Lezama Ochoa, que dice muy buen trabajo, Cindy, que se tenía que marchar, pero que están haciendo algo parecido con Mobulas, así que le encantaría conectar con todo este tema. Así que queda esa conexión pendiente, incluso vamos a contactar a Nerea también para que nos cuente qué es lo que está haciendo ella. sí. Bueno, Y está haciendo un bebé chiquito, pero, claro, pero yo hablé con Nerea recientemente y ella tiene mucho interés. Cindy, yo te conecto con Nerea cuando quieras. Gracias. Sí, gracias. excelente, excelente. Bueno, después de Adrián Feldman, de Aquamarina. Adrián está preguntando si identificaron diferencias en las edades de los pescadores que eran más permeables a utilizar dispositivos em, para reducir el bycatch. O los más viejos o los más jóvenes eran más receptivos o no detectaron diferencias. Esa es una buena pregunta porque parte de los análisis que quería hacer es si había diferencia en los resultados demographics, considerando edad, comunidad, tipo de arte de pesca que ellos usan normalmente, pero como no había diferencia tanta en sus respuestas de si están interesados en participar o no participar. No podíamos hacer esos análisis estadísticos. No continuamos más con a ver si la demografía tiene una influencia en cómo reportaron sus respuestas. Ok, Adrián, no sé si querés agregar algo más a tu pregunta. Si no, seguimos con Marcelo, que tenía la mano levantada. Sí, bueno, felicitar a Cindy, muy buen trabajo, sobre todo Gracias. pensando que las pesquerías artesanales son súper complejas de tratar de sacar información, así que súper, súper bonito el trabajo. Y como tú decías, ahí surgen un montón de preguntas que yo creo que muchas las debes tener dentro de tu tesis, o otras que quedan ahí pendientes porque no siempre podemos levantar toda la información, pero tú decías que el beneficio económico, y tomando un poco la pregunta que hacía Verónica, el beneficio económico era lo que más les atraía a ellos. O sea, finalmente, si tú tienes un beneficio económico, ellos van a de alguna manera tener la posibilidad de tomar alguna medida, de hacerla aplicable. Pero dentro de las otras cosas que tú evaluaste, que apareció otra que pudiera ser no directamente relacionada a beneficios económicos, que pudiera también servir para poder de alguna manera incentivar a que ellos la utilicen, eh, pensando principalmente en que para las zonas de nosotros, ¿cierto? Las regiones de nosotros donde probablemente los presupuestos son mucho más escasos, donde no se pueden tener, por ejemplo, medidas como de compensación a través del Estado, puede ser un poco más difícil. Entonces, no sé si hay algo más que pudiera eventualmente incentivar al uso de esta certificación, por ejemplo. ¿Están certificadas esas pesquerías que tú estuviste mirando? Sí, es otra nueva, buena pregunta. En mi entrevista también tuve una pregunta en que les pregunté a los pescadores, ¿cómo te gustaría ser compensado por usar artes de pesca modificadas? Que no lo presenté aquí porque tengo o sea, he tratado de tener las cosas que construyen la historia, pero los pescadores reportaron que les gustaría tener artes, el equipo.
o sea, el equipo. Si se puede probar el equipo, ellos están al favor a usarlo. Y cuando piensas logísticamente es, ok, sí, sí tiene entendimiento, porque si le estamos diciendo a ellos pesca de una diferente manera, es obvio en que, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me vas a decir solamente o me vas a proveer con los materiales y el conocimiento de cómo hacerlo? So, eso fue otra de las sugerencias de los pescadores. Otra también que fue como hablaba Martin, el precio diferente en el mercado. Y sé que eso va con, economics, pero hay que entender que los pescadores pescan para, primeramente, darle de comer a sus familias y sostener su comunidad. So, cuando pensamos de maneras de que no solamente beneficia al medio ambiente, sino también a ellos, um, hay que considerar diferentes maneras de cómo hacer eso. Y como explicaba anteriormente, muchos pensamos de, ay, ok, solamente el producto debe de ser de alto valor. No, hay otras maneras que pueden también ser económicas, como cuánto dinero pueden ahorrar en gasolina cuando no tienen tanto bycatch, por ejemplo, que jalar. Si puedes mostrar en tus análisis, haciendo pruebas de que puedes ahorrar 3, 4 litros más usando esta tecnología porque capturas menos bycatch y tienes menos drag, por decir, a lo mejor ellos decir, oh, ok, y eso es algo que no solamente se refleja en precio. Hay otra de, ahorras, usando esta tecnología, puedes ahorrar, hay que decir, no sé, $100 en cada año por no tener bycatch de mamíferos que destruyen la red. Ok, eso es algo diferente. O sea, cuando presento estos análisis, me gusta ser clara en que no solamente es de hay que capturar especies que son de alto precio, hay que venderlos a alto precio, ¿no? Hay diferentes maneras de que puedes analizar estos datos. Y por eso la primera parte de mi tesis, que fue esa literature review, enseña eso, que hay diferentes métricos que puedes usar para que los pescadores puedan aprender y entender más de cómo funcionan, más que la parte científica. Más que, ok, sabemos que trabaja para proteger tortugas, tiburón o lo que sea, sino que también hay maneras de que puede beneficiar al pescador. Otra cosa que se han mostrado que estas redes modificadas pueden hacer es mejorar operational efficiency, la eficiencia operativa, que es que ellos, por ejemplo, toman menos tiempo en limpiar sus redes porque tienen menos bycatch. Y cuando hay menos tiempo limpiando redes, pueden sacar lo que ellos necesitan e ir a support más rápido, vender el producto más rápido. Y hay otros análisis que se pueden hacer en, ok, ¿cómo puede influenciar el freshness? O sea, qué tan fresco es el pescado, porque cuando piensas de los pescadores artesanales, ellos no tienen la maquinaria que tienen las pesquerías de Estados Unidos, que tienen su giant freezer o que tienen todas sus cosas, tecnologías para mantener el producto bueno. No, estos a veces los tienen en hieleras, ¿no? Y si ellos tienen 5 o 8 horas en el mar y usando artes de pesca mejor es reducida a 6 a 7, o sea, 1 hora de diferencia es mucho tiempo. So, lo que me gustaría que la comunidad científica entendiera es que hay diferentes cosas que podemos evaluar para que los pescadores tengan diferente manera de interactuar y interés con estas artes de pesca modificadas. Muy bien. Hay una mano levantada, Elizabeth Gutiérrez.
Sí, gracias. Hola Cindy, un gusto saludarte nuevamente. Soy Elizabeth, te conocí en el Congreso del 2023 en Cartagena. Bueno, felicitarte por tu investigación, en verdad que es muy interesante todos tus hallazgos. Gracias. Y bueno, más que nada quería dar un aporte. Desde mi experiencia, bueno, trabajé en un proyecto para reducir el bycatch con el tiburón ballena, que se producía por el arte de pesca cortina. Y bueno, lo que se buscaba, ¿no? Era de ver cambiar este arte de pesca de la cortina en la temporada del tiburón ballena en el norte de Perú. En esa búsqueda de encontrar soluciones para que los mismos pescadores se interesen en este cambio, ¿no? Del arte, que puedan utilizar otro, porque utilizaban una variedad de tipos de artes de pesca de red cortina. Estuve tratando de analizando, ¿no? Qué opciones podrían ser las más, la mejor para los pescadores y estuve viendo, analizando la pérdida económica que se producía por temas de bycatch. Y no solo encontré de que había una pérdida económica por interacción con fauna, sino que también había una pérdida económica que incluso era mucho más alta, que se producía por la misma interacción de los diferentes tipos de arte de cortina, sobre todo la principal que era la de superficie y la de fondo, que esta interacción entre las dos artes que eran utilizadas por los mismos pescadores de la comunidad era una pérdida económica mucho más alta que era la de fauna, ¿no? Entonces, eso lo vi como una oportunidad para ver la estrategia de incentivar a los pescadores en este interés de que puedan cambiar este arte de pesca, ¿no? Bueno, ese era un comentario que quería hacer. Gracias. Gracias. Muy bien. Más para hablar un poquito más de ese comentario que fue excelente. Am, o sea, nos debe de decir la importancia de antes de hacer estos proyectos con pescadores, hay que evaluar la condición en que están. So, por ejemplo, cuando nosotros fuimos y queríamos hacer el proyecto con luces iluminadas, hablamos con los pescadores y la comunidad primeramente. ¿Qué les gustaría ver de este proyecto? ¿Qué no les gusta? ¿Qué quieren cambiar? Por ejemplo, como Elizabeth comentaba, si en esta pesquería decían, estamos perdiendo mucho dinero en X cosa. Ok, hay que hacer eso un objetivo en nuestro proyecto. Y aunque el objetivo principal, que a lo mejor, o sea, los fundadores o el gobierno les da dinero para que reduzca la captura incidental, que sea el objetivo número uno, el otro puede ser también, ok, es importante que también incluimos el objetivo que los pescadores quieren ver de este proyecto. Y a veces no se considera importante, pero hay que hacer estos análisis previamente antes de empezar a trabajar con cualquier iniciativa de captura incidental. Muy bien. Bueno, ¿Más? Yo- Martín, si vos tenés alguna pregunta Sí, más, no, ya estamos, ya no, estaríamos cerrando. le quería mencionar un tema que es súper importante para toda la gente que trabaja en Bycatch. Hace muchos años, Kiki Jenkins, de estar tu facultad, en tu universidad, eh, me recomendó un libro que era de los años 60, que se llama The Diffusion of Innovations. El autor el apellido es Rogers, no me acuerdo el nombre ahora. Pero estudian distintos tipos de innovaciones, desde, por ejemplo, hervir al agua en unas comunidades de las montañas en Perú, digamos, distintos ejemplos de qué es lo que se hace para introducir un cambio. Y las cosas que estamos hablando es introducir un cambio. Es un libro general, no tiene nada de aplicación ni en el Baikal, ni al mar, ni nada, pero me interesó mucho la lectura. Y es algo muy recomendable. Viejo, pero es un clásico. Y más recientemente
hay algunos trabajos, más que nada viniendo de tecnología y demás. Yo tengo idea que ese libro de Tipping Point también tiene algo que ver con cómo se difunden las innovaciones. Cuántas personas se tienen que convencer. Y, por ejemplo, lo que vimos, Kiki Jenkins estuvo acá en San Diego hablando con capitanes atuneros, y lo que veíamos que cuando capitanes que eran líderes hacían algo, el resto tendía a seguirlos. Si ibas a hablar con un capitán que era más o menos, eh, probablemente la opinión de él no contaba mucho. Pero en las comunidades hay líderes muy respetados, ¿no? Y eso creo que vos has aprendido a identificarlos y cultivarlos. Eso nomás. Entonces, pero todo eso es el espacio de ciencias sociales que vos mencionaste, que me parece excelente idea, mezclar eso con el resto de la ciencia. De nuevo, gracias, Cindy. Gracias a ustedes. Yo compartí el libro, todavía no lo leí, es de Everett Rogers Sí, o Roger Everett, el Diffusion sí. Theory. Así Bueno, que si lo querés leer, Cindy, está en el chat. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias por la charla, estuvo genial. Y bueno, después ya te invitaremos cuando termines el doctorado. Sí, ojalá el fin del año mm, me voy a graduar. Estoy Pa- muy emocionada. Para el año que viene. Muchas gracias, Cindy. Un Gracias. placer. ¿está Kiki todavía ahí, Che? Creo que sí, en Arizona State. Ajá. Sí, tenía un centro de sostenibilidad o algo así. Y ujú. Bueno.